Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy me voy a someter a un test de autoevaluación mediante flashcards acerca de la anatomía de la región de la cabeza y la región del cuello. ¿Sí? Los que ya vengan viendo esta serie de videos saben cómo es la metodología. Aquí tenemos una serie de elementos anatómicos de la ilustración de Netter, ¿no? Entonces lo que hacemos es poner aquí test de práctica y me pide que localice estructuras. Entonces, en este lado de la pantalla sale una estructura anatómica, el nombre de una estructura anatómica, en este caso el músculo hiogloso, y yo debo de marcar al músculo hiogloso, ¿sí? Entre todos estos puntos que están refiriendo la situación de algún elemento anatómico, ¿sí? Esa es la metodología que vamos a seguir a lo largo de esta clase. Voy a poner mi pantalla por acá y vamos a iniciar. Bien, me pide que marque el músculo hiogloso. El músculo hiogloso es un músculo que deprime la posición lingual, es decir, produce el descenso de la lengua. Es un músculo estriado que se inserta en el borde superior del cuerpo y el asta mayor del dioides y y va a llegar a la aponeurosis lingual y a la lengua, abordándola desde su cara inferior, ¿sí? A su vez, también el músculo hiogloso es importante para la delimitación de el triángulo de Bécquard. Entonces, ahí vemos el músculo hiogloso. Esto es músculo estiloioideo, ¿sí? Esto es músculo estiloioideo. Y aquí vemos al músculo hiogloso. Hioides hacia la lengua. Allí la delimitación de ese triángulo que mencionábamos como triángulo de Bécquard. Bien, correcta. Nervio vago. Nervio vago, antiguamente neumogástrico, el décimo nervio craneal, camina entre la vena yugular interna por fuera y la arteria carótida común o interna, ya sea de su segmento caudal o craneal, por dentro, ¿sí? Es decir, el paquete vascular nervioso del cuello va a estar constituido por, desde adentro hacia afuera, la carótida común, el nervio vago, aquí ilustramos al nervio vago, representamos el nervio vago, y por fuera la vena yugular interna, ¿sí? Este es en el segmento caudal del paquete vasculo nervioso del cuello. En el segmento craneal de ese paquete vasculo nervioso, la arteria carótida común ya no va a formar más parte de ese paquete vasculo nervioso del cuello porque se ha bifurcado a nivel de C4 o borde superior del cartílago tiroides y esto pasa a ser la arteria carótida interna, ¿sí? O sea, pasa a ser de arteria carótida común a arteria carótida interna la constitución de ese paquete vasculo nervioso del cuello. Camina en este ángulo que se forma en este punto, que se llama ángulo diedro yúgulo-carotídeo posterior, o simplemente ángulo yúgulo-carotídeo posterior. Este es el ángulo yúgulo-carotídeo anterior. Bien, entonces marcamos allí el nervio vago, décimo nervio craneal, que tiene varios núcleos de origen, entre ellos el núcleo salival inferior, ¿sí? Y el núcleo del tracto solitario, del fascículo solitario. Arteria tiroidea superior, que es una de las tres ramas colaterales que nacen de la cara anterior de la arteria carótida externa. Aquí la podemos ver a la tiroidea superior, dejando como primer ramo colateral esta arteria que se llama laringia superior. Bien, que perfora la membrana tiroidea. Raíz inferior del asa cervical. Bueno, el asa cervical, antiguamente asa del hipogloso, se forma por la comunicación entre algunos nervios espinales, algunos ramos anteriores de los nervios espinales cervicales, en específico C1, C2, C3 y C4, y el nervio hipogloso. Y se forma a partir de una raíz superior, que sería esta que estoy marcando, y una raíz inferior que se encuentra en este punto. La raíz inferior entonces del asa cervical será todo esto. Fíjese cómo salen aquí nervios para los músculos infrayoideos. El asa cervical inerva esencialmente a los músculos infrayoideos, ¿sí? A su vez también inerva al músculo tiroideo, que bueno, es un músculo infrayoideo, y al músculo genioioideo. Esto es importante. Bueno, vamos a ver dónde podemos marcar esa raíz inferior. Aquí. Aquí le marcamos a esa raíz inferior del asa cervical. Correcto. Vena yugular interna, bueno, ya hablamos bastante de la vena yugular interna, sale por el segmento posterior del foramen yugular, antiguamente foramen rasgado posterior, ¿sí? Por delante de él salen respectivamente el 11, el 10 y el 9 nervio craneal, junto con el ingreso de la arteria meningia posterior, ¿sí? Una pequeña arteria que se encarga de la irrigación de las meninges de las fosas cerebelosas o fosas occipitales inferiores. Entonces, la vena yugular interna la podríamos marcar acá. Tiene alguna flexosidad en su trayecto, en ese punto se forma la fosa yugular y el golfo o el seno de la vena yugular. Es una vena eh, avalvular, no presenta válvulas. Proceso mastoide o apófisis, en realidad la porción mastoidea
del hueso temporal tiene como una de sus apófisis la apófisis mastoide, que es este punto en donde se está insertando, en este caso, el músculo esternocleidomastoide con su vientre mastoide. Pero aquí vemos, por ejemplo, el vientre posterior iligástrico hacia la profundidad del vientre mastoide, el músculo esternocleidomastoide, mal llamado esternocleido occipito mastoide. Arteria carótida interna, ya la habíamos distinguido nosotros. Esto es carótida externa y esto es carótida interna. Fíjense cómo este gancho la está plegando junto con el paquete vasculonervioso del cuello. Ahora no sé en cuál de todos estos puntos puedo marcar a la carótida interna. Calculo que en este punto estaría correcto, porque esto es carótida común, esto es carótida interna, esto es tiroidea superior, aparentemente esto es faringe ascendente y esto será entonces carótida interna. Estimo que es carótida interna. Si no, bueno, correcto. Bien, 7 de 7. Ramo para el músculo tiroideo del asa cervical. Bien, esto habíamos dicho que era el asa cervical, ¿sí? Y esto es el nervio hipogloso, antiguamente asa mayor del hipogloso o nervio hipogloso mayor, porque el nervio hipogloso menor era el nervio lingual, ramo terminal del nervio mandibular, que a su vez proviene del ganglio de Gasser, es decir, del nervio trigémino. Entonces, este es el nervio hipogloso, un nervio que va desde el espacio retroestilio hacia el suelo de la boca, y vemos este ramito que sale para la inervación del músculo tiroideo, que el músculo tiroideo es un músculo profundo de los infrayoides. Hay dos músculos superficiales de los infrayoides y dos músculos profundos. Los dos superficiales son el esternoioideo y el músculo homoyoideo. El tiroideo y el esternotiroideo o esternocleidotiroideo son músculos profundos. O sea, entonces se dividen 2 y 2. Y este es el ramo anterior de C1 yendo a buscar al músculo tiroideo, que va, como indica su nombre, del cartílago tiroides hacia el borde inferior del hueso yoides. ¿Sí? Es un ramito, pequeño ramo motor. Raíz superior del asa cervical. Bueno, la raíz inferior la habíamos marcado en este punto. Y la raíz superior vamos a ver dónde la podemos marcar. Aquí la colateral para la formación de ese asa cervical. Esto es nervio accesorio o espinal, yéndose hacia la cara anterior del músculo trapecio en su porción descendente o fibras superiores, porción descendente o fibras superiores. Vamos a buscar, a ver, la raíz superior de este asa cervical. Calculo que puede ser esta, ¿no? Dijimos que esta era la raíz inferior, raíz superior, puede ser esta. Si no, ¿qué otra cosa podría llegar a ser? Esto no es porque es el nervio del seno carotídeo de Heuner o el nervio intercarotídeo de Castro, que proviene del nervio glosofaríngeo para la inervación del glomus carotídeo, cuerpo carotídeo. Entonces, yo me lo voy a jugar, voy a marcar este punto, pero no estoy completamente seguro. Correcto, vamos todavía. Músculo miloioideo que se va a insertar en la cara medial de la rama ascendente de la mandíbula, del ángulo de la mandíbula y del cuerpo de la mandíbula en una línea que se denomina línea miloioidea, a través de la cual también van a pasar los elementos vasculares miloioideos, es decir, arteria miloioidea y nervio miloioideo, ramos respectivamente de los elementos alveolarios inferiores o dentarios inferiores. Aquí marcamos al músculo miloioideo. Músculo esternocleidomastoideo seccionado. Ahí lo marcamos fácilmente. Proceso estiloides o apófisis estiloides del temporal, donde se van a insertar los músculos del ramillete de Reolano, es decir, el músculo estilo faríngeo, estilo gloso y estilo ioideo. Arteria auricular posterior. La arteria auricular posterior es la última rama colateral de la arteria carótida externa, según la descripción clásica. Sería la sexta, según la descripción de un libro que se llama Bouchet y Quilleret, que fue escrito por Bouchet y Quilleret. La séptima rama serían los ramos parotídeos. Aquí podemos ver la arteria auricular posterior yendo desde la cara posterior de la arteria carótida externa hacia el surco dispuesto entre el conducto auditivo externo o meato auditivo externo y la porción mastoide del hueso temporal. Todo esto es arteria auricular posterior. Bien, vamos todavía. Arteria laringea superior, ya la habíamos marcado como una rama colateral de la tiroides superior, que a su vez provenía de la cara anterior de la carótida externa. Músculo digástrico con su vientre anterior, ahí lo marcamos. El músculo digástrico es un músculo que promueve mediante su contracción el descenso de la mandíbula y va a estar inervado por el ramo miloioideo del nervio alveolario inferior, que proviene del nervio mandibular, que proviene del nervio trigémino, es decir, que está inervado por B3. Nervio glosofaringeo. El nervio glosofaringeo es el único nervio que pasa desde el espacio retroestilio al espacio preestilio en búsqueda de la faringe. Va a pasar en el espacio dispuesto entre el músculo constrictor superior a la faringe y el músculo constrictor medio de la faringe, si no me equivoco. Bien, esto es nervio hipogloso, es decir, el 12. Esto es nervio accesorio, es decir, el 11.
Y esto va a ser aquí, medialmente, el nervio glosofaríngeo, es decir, el 9. Correcto, vamos muy bien. Arteria lingual, rama colateral, es la segunda rama colateral, la arteria carótida externa, nace también de su cara anterior, ¿sí? Aquí podemos ver, es la tercera, dije, ¿no? Entonces tenemos tiroidea superior, facial, perdón, lingual y facial, es la segunda rama colateral. Lingual que se ubica en ese triángulo definido con el nombre de triángulo de Bécquard. Nervio hipogloso, que ya lo habíamos visto, un nervio esencialmente motor, no tiene muchos trucos este nervio, es solamente motor, no emite ninguna eferencia visceral especial ni nada por el estilo. Arteria maxilar, rama terminal, la más gruesa de la arteria carótida externa. Aquí la vemos a la arteria maxilar, maxilar interna antiguamente, porque la maxilar externa era esta que visualizamos aquí, que es la arteria facial. Arteria occipital y ramo esternocleidomastoideo. La arteria occipital es la quinta rama colateral en orden, desde inferior a superior de la arteria carótida externa, se va a dirigir hacia los tegumentos occipitales y va a dar, por ejemplo, un ramo colateral que se llama meningio posterior. Eh, Esta es la arteria occipital, ¿sí? Arteria occipital y el ramo del músculo esternocleidomastoideo. Vamos a ver dónde lo podemos encontrar. Mm, Perdón, la occipital es la quinta, la cuarta es la faringe ascendente. Bueno, yo lo voy a marcar acá, en este punto. Correcto. Vamos todavía con su ramo para el músculo esternocleidomastoideo. Arteria faringe ascendente, bueno, esta ya la habíamos identificado. Aquí vemos tiroidea superior, aquí vemos lingual, aquí vemos facial, aquí vemos occipital, aquí vemos auricular posterior y no queda ningún tipo de duda que esta es la faringe ascendente. Hueso hyoides a nivel de C3, esto por debajo del cuerpo de la mandíbula, arteria carótida común, antiguamente llamada primitiva. Ramo del seno carotidio, del nervio hipogloso y del glomo carotidio, denominado con las eponimes del nervio intercarotidio de Castro, ramo intercarotidio de Castro o nervio del seno carotidio de Heuner. Aquí lo podemos ver caminando para llegar al glomus carotidio. No sé qué punto marcar porque aquí tenemos dos puntos. Calculo que este punto está marcando la bifurcación carotidio, la disposición del glomus o cuerpo carotidio, y aquí hacia arriba la presencia de este ramo del nervio glosofaríngeo encargado de la inervación del cuerpo carotidio o glomus carotidio. Bien, correcto. Arteria temporal superficial, todo esto es temporal superficial. Rama terminal de bifurcación de la carótida externa. Esto es arteria facial transversa o arteria transversa de la cara, rama colateral de la arteria temporal superficial. Bien, arteria facial. Todo esto es arteria facial que se mete allí en ese espacio dispuesto entre la cara medial del gonion o ángulo de la mandíbula y la glándula submandibular o submaxilar. Tiene un trayecto muy tortuoso, muy flexuoso debido a los movimientos cefálicos. Músculo estiloioideo. Todo esto es músculo estiloioideo que es perforado por el vientre posterior del digástrico. Fíjense ustedes que aquí seguimos al vientre del músculo estiloioideo, se abre y permite el paso del vientre posterior del digástrico. Tendón perforado y tendón perforante, o vientre perforado y vientre perforante. Nervio accesorio o espinal yéndose a buscar a la región posterior del cuello. Es un nervio con características de nervio espinal. Nervio facial seccionado. Aquí vemos el tronco del nervio facial y su rápida división dentro de la glándula parótida en su ramo temporofacial y su ramo cérvico-facial, que luego van a dejar 5 ramos terminales o 6 ramos terminales, que van a ser los ramos temporales, cigomáticos, labial, marginal mandibular o nervio marginal de Jaffe y por último el cervical. Me faltó uno, sería así. Sería temporal, cigomático, labial, marginal mandibular o nervio de Jaffe, y el cervical que luego se comunica con el nervio transverso del cuello o nervio transverso cervical. Ramo motor. Eh, y aquí en los labiales se distinguen, ¿no? Labial superior, labial inferior. Desde el labial inferior hacia abajo, es decir, el ramo labial inferior, el ramo mentoniano de Jaffe y el ramo cervical son ramos del ramo cérvico-facial del nervio facial. Parecería un trabalengua. Bien, lo vamos a marcar aquí, dando el nervio auricular posterior, nervio auricular posterior, que inerva toda la zona de Ramsay-Hunt. La zona de Ramsay-Hunt es una zona relativa al pabellón auricular y a la mucosa del cartílago del conducto auditivo externo. Aquí hacia abajo dando este nervio, que es el ramo motor para el vientre posterior del digástrico y para el músculo estiloioideo. Músculo digástrico con su vientre posterior seccionado, aquí lo podemos encontrar.
Me queda una que es la arteria facial transversa que ya la habíamos identificado. Bien, 31, 31, totalmente perfecto el puntaje. Bien, acá ramos de bifurcación, ¿sí? Esto es vascular, periférico, arterial. Me interesa un poco trabajarlo. Vamos a ver allí 71 láminas. Bien, arteria occipital. Aquí distinguimos arco aórtico o callado de la aorta. Perdón, me estoy confundiendo. Esto es del lado derecho. Entonces, esto es el arco de la arteria subclavia. Esto es arteria carótida común o primitiva que se bifurca en el 35% de los casos a la altura de C4, lo que es lo mismo decir el borde superior del cartílago tiroides. Entonces, aquí tenemos a la arteria carótida externa y a la arteria carótida interna. Me pide que marque la arteria occipital. Entonces, aquí tenemos arteria tiroidea superior, arteria lingual, arteria facial, arteria. Esta arteria es la faringe ascendente. Esta es la auricular posterior y esta es la occipital. Esta es la arteria occipital. La auricular posterior es la última rama colateral. Entonces, este es un ramo para el músculo esternocleidomastoideo. Perdón. Entonces, aquí ramo, vamos a marcarla en este punto, aunque tengo mis dudas. Bien, correcto. Arteria carótida común, ya lo habíamos visto. ¿Ramo descendente de qué? Ramo descendente de la occipital. Si me pide ramo descendente, podría marcar este o podría marcar este. Puedo marcar este. Correcto. Esa totalmente deducción porque no lo sabía. Arteria auricular posterior es la última rama. Entonces dijimos que esta era la arteria occipital, esta es la arteria auricular posterior. No sé si marcarla en este punto o marcarla en este punto. Calculo que en este punto está bien. Bien, cualquiera de los dos está bien. Arteria facial, lingual, facial. Arteria maxilar. Allí la encontramos, dando sus ramos colaterales ascendentes, que son 5. Tronco tiro cervical, antiguamente definido con el nombre de tronco tiro bicérvico supraescapular. Porque nace la tiroide inferior, la cervical transversa, la cervical ascendente, la supraescapular y ninguna más. Tiroidea superior y laringia superior. Bueno, esto es tiroidea superior y su ramo laringio superior, que perfora la membrana tiroidea y se va a encargar de la irrigación de la laringe. Músculo digástrico que se ve por transparencia, translucidez. Este es el vientre posterior del digástrico. Músculo muy importante. Arteria carótida interna. Todo esto es la extensión de la carótida interna, 10 de 10. Arteria carótida externa. Esto es carótida externa. Faringe ascendente. Lingual. Segunda rama colateral de la cara anterior de la arteria carótida externa. Ramo esternocleidomastoideo de la arteria occipital. ¿Sí? Entonces dijimos que este era el ramo descendente, este es el ramo esternocleidomastoideo de la arteria occipital. Arteria facial transversa o transversa de la cara. Maxilar interna, temporal superficial, facial transversa o transversa de la cara. Temporal superficial. Por último, el músculo homoyoideo que se ve por transparencia. Este es el vientre anterior o superior del músculo homoyoideo. Bien, puntaje perfecto. Bueno, esto es cuello. Con las fascias del cuello. Vamos a trabajarlo para poder distinguir este corte transversal ejecutado a la altura de la séptima vértebra cervical o vértebra prominente. Bien, bien, bien. Bien, el primer elemento que me piden que marque es el nervio frénico o nervio respiratorio interno. El respiratorio externo era designado, se denominaba respiratorio externo al nervio torácico largo o de Carlos Bell, de Charles Bell. Bien, nervio frénico. Entonces, aquí distinguimos un corte transversal ejecutado a la altura de S7. Esto es anterior, esto es posterior, esto es derecha, esto es izquierda. La vista claramente es superior. Identificamos con naranja a la fascia cervical profunda o lámina profunda de la fascia cervical. Identificamos con color celeste a la lámina pretraqueal de la fascia cervical media. Con bordeaux, calculo que es este color, a la fascia cervical media. Y con rojo la fascia cervical superficial. Me piden que identifique el nervio frénico. Bien, vamos a ver dónde se puede encontrar el nervio frénico. El nervio frénico se encuentra montando el músculo escaleno anterior. Esa es una referencia que encontramos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a los músculos escalenos. Esto es músculo largo del cuello,
y esto es músculo escaleno anterior. Por detrás del escaleno anterior está pasando una estructura nerviosa, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, una estructura nerviosa que podría ser algún tronco del plexo braquial. Y por delante está pasando el nervio frénico, aquí envainado por la lámina profunda de la fascia cervical. Estoy casi completamente seguro que es este el elemento. Porque esto es esternocleidomastoideo, esto es occipital. Estos son músculos infrayoideos. Es decir, este es el homoyoideo, tiroyoideo, esternoyoideo. Entonces sí, vamos a marcar allí. Nervio frénico, correcta la respuesta. Vaina carotidia. Bueno, todo esto que está en marrón es la vaina carotidia o fascia nerviosa que va a englobar no solamente el paquete nervioso del cuello, sino también, por ejemplo, algunos ramos cardíacos torácicos del nervio vago, nervio neumogástrico, que se encargan de la inervación simpática extrínseca del corazón. Entonces, no sé cuál marcar, porque acá podría marcarlo en este punto, podría marcarlo en este punto, podría marcarlo en este punto, porque todo esto marrón es lo que se denomina como vaina carotidia, ¿no? Bueno, voy a marcarlo allí. Correcto, vamos todavía. Lámina superficial de la fase cervical recorriendo la región cervical posterior. Bien, acá englobando, envainando los músculos trapecios a los músculos trapecios, el derecho y el izquierdo, con su porción descendente o fibras superiores. Em, Nuevamente, recorriendo la región cervical posterior. O sea que será esto, porque esto es tejido celular adiposo subcutáneo, esto es trapecio, cuerpo muscular. Entonces calculo que será este punto. Correcto. Músculo externo tiroideo. Esternoyoideo superficial, esternotiroideo es profundo. Entonces, este es el esternotiroideo, este es el homoyoideo. Bien. No vemos el tiroyoideo porque está más craneal. Nervio laringio recurrente. Aquí, caminando por el canal o ángulo tráqueo-esofágico. Tráqueo-esofágico. La tráquea por delante en relación directa con la glándula tiroides en su istmo y sus lóbulos que engloban a la tráquea, sus primeros 3 o 4 cartílagos traqueales a modo de escudo, por detrás del esófago. Esto es el nervio laríngeo recurrente del lado derecho que abraza a la arteria subclavia. Del lado izquierdo abraza al arco aórtico. Pregunta de examen. Antiguamente el nervio laríngeo recurrente era definido con el nombre de laringio inferior. Muy bien. Gordura de la región cervical posterior. El tejido celuloadiposo subcutáneo. ¿No? Bueno. Había que marcarlo ahí. Nervio vago, caminando en el ángulo diedro, yúgulo carotídeo posterior, lo que yo les comentaba previamente. Ahí lo encontramos. Fascia alar, también llamado tabique de Langenbeck. Esta es la fascia alar que define al espacio, que divide el espacio retroesofágico, en este caso, en dos. Un espacio retrovisceral o retroesofágico propiamente dicho, y un espacio que se denomina Dangerous Space, ya que vía linfomática los cánceres de la región cervical posterior pueden llegar a la región mediastinal posterior, porque la fascia profunda de la cual depende, o sea, este tabique de Langenbeck o fascia alar depende de la fascia profunda cervical o lámina profunda de la fascia cervical, que se inserta a nivel de T2, es decir, llega al mediastino. Entonces, esto es la fascia alar o tabique de Langenbeck. Músculo platisma. Todo esto es músculo platisma que se ubica en espacio o un plano suprafacial, por encima de la fascia cervical superficial. Bien, músculo trapecio. Porción descendente o fibras superiores del músculo trapecio. Tronco simpático que se ubican en toda la cara anterolateral de los cuerpos vertebrales, en este caso cervicales. Hacia medial y posterior la fascia nerviosa o paquete nervioso del cuello. Esto es el tronco simpático, en este caso ya formando los ganglios de la cadena simpática cervical, que son tres: ganglio cervical superior, ganglio cervical medio o tiroideo de Haller, y ganglio cervical inferior, también llamado ganglio cervicotorácico, ganglio estrellado o ganglio cervicotorácico de Neubauer. Glándula tiroides, todo esto es el cuerpo de la glándula tiroides rodeada de su cápsula fibrosa, su cápsula serosa y la lámina pretraqueal de la fascia cervical media. Aquí marcamos a la glándula tiroides. Arteria carótida común. Carótida común, nervio vago, vena yugular interna. Fascia bucofaringea o fascia visceral. O que es visceral en realidad la fascia bucofaringea. ¿Dónde la podríamos encontrar en este punto? Aquí.
¿no? Bucofaringia es esta, en color verde. Bien, correcto. Vértebra cervical C7. Cuerpo de la vértebra cervical C7, apófisis espinosa. Lámina prevertebral de la fase cervical. Todo esto es la lámina prevertebral que se encuentra por delante de los cuerpos vertebrales cervicales. Nervio espinal. Nervio espinal. ¿Algún nervio espinal hay que marcar? A ver dónde lo podemos identificar. Aquí el paso dijimos el nervio frénico. Bueno, aquí la salida del nervio espinal para luego atravesar el foramen de conjunción o intervertebral. Y no sé dónde lo podríamos marcar. Calculo que lo podríamos marcar acá, que hay un nervio. Bien, correcto. Porción visceral de la lámina pretraqueal de la fase cervical. Porción visceral de la lámina pretraqueal de la de la fascia cervical. Bueno, es esta. Esto, ¿no? Que rodea la glándula tiroides. Correcto. Esófago, aquí lo vemos aplanado y ensanchado justo por detrás de la tráquea. Músculo escaleno anterior, que ya lo habíamos identificado, el escaleno anterior. Tráquea, con su luz, escaleno medio y posterior, escaleno medio y escaleno posterior, con la formación respectiva de cada uno de los hiatos interescalénicos anterior, posterior y el hiato interescalénico anterior. Músculo largo del cuello, que ya lo habíamos visto nosotros. Esto es el, el músculo largo del cuello. Músculos profundos del cuello. Todos estos son músculos profundos del cuello. Vamos a marcarlo en este punto. Espacio retrofaringio, es decir, por detrás de la faringe. Es decir, aquí. Bien. Músculo esternocleidomastoideo. Este es el vientre del esternocleidomastoideo. Músculo homoioideo. Ahí lo podemos ver, al homoioideo. Aproximadamente allí estaría o su vientre posterior o su vientre intermedio o tendón intermedio. Vena yugular interna. Esta es la yugular interna. Porción muscular de la lámina pretraqueal de la fase cervical. De los músculos inferiores. O sea, todo esto es la porción muscular. ¿Sí? Vamos a marcarla en este punto. Bien, correcto. Músculo elevador de la escápula. Dijimos, largo del cuello. Escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. Y este es el elevador de la escápula o angular del omóplato. Porque este es algún semiespinoso, puede ser el semiespinoso de la cabeza. Correcto. Músculo externo ioideo, el más anterior. Bien. Lámina superficial de la fase cervical, todo lo que estaba en rojito. Vamos a marcarla. ¿Dónde la podemos marcar? Calculo que la podemos marcar acá. O acá. No, yo creo que hay que marcarlo acá, pero me la va a tirar como incorrecto. Bien, ahí adelante. Bueno, puntaje perfecto. Acá nuevamente las fases cervicales, esto ya lo tenemos ampliamente estudiado, así que no hay problema. Conformación de la nariz, configuración externa, inervación, ramos del nervio trigémino, ramos terminales de los ramos del nervio trigémino, arteria facial, todo esto es arteria facial, con su trayecto tortuoso, dando, por ejemplo, las arterias labiales superior, arteria labial inferior, que se anastomosen y forman un verdadero circuito anastomótico alrededor de la boca. Aquí en este punto dejo, por ejemplo, la arteria del tabique, ¿sí? Em, Importante arteria para la irrigación de los elementos septales de la cavidad nasal. Bueno, esta es configuración interna de la cavidad nasal. Vamos a pasarlo. Guana, arteria maxilar. Bueno, esto lo vamos a ir pasando rápido porque ya lo hemos visto, ya lo hemos trabajado. Yo en mi caso utilizo esto como una manera de repasar. Bueno, por ejemplo, esta es interesante, es bien clínica. Por ejemplo, aquí vemos un paciente que está produciendo a través de la contracción de distintos músculos la abertura de la articulación temporomandibular y se ve el velo del paladar o paladar blando y la úvula o campanilla vulgarmente. Y aquí vemos a la amígdala palatina o tonsila palatina, que se encuentra rodeada por dos arcos, el arco palatogloso y el arco palatofaringio. Pregunta de examen. Bueno, irrigación de la lengua, la carúncula del conducto de Sternum, conducto de Stensen o conducto parotidio a nivel del cuello del segundo molar superior. Bueno, paladar duro. Esto lo vamos a ir pasando rápido porque es cabeza, cabeza ya lo hemos visto. Por ejemplo, aquí, inervación sensitiva. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con esto.
Vía ganglio palatino y nervios palatinos mayor y menor. Bien. Esta es arcada dental superior. Arcada dental inferior estaría por este punto. Esto es lengua, úvula, arco palato, gloso, palato faringio, tonsila palatina. Y aproximadamente esos nervios estarían saliendo por este punto o por este punto. Yo lo voy a marcar aquí. Bueno, incorrecto. Era ahí medial. Vía nervio petroso mayor y ganglio tírico palatino y nervio palatino mayor y menor. ¿Lo puedo marcar ahí o lo puedo marcar ahí? Vamos todavía. Vía plexo faringio. Todo esto será, o sea, las aferencias que van a viajar a través del plexo faringio. ¿Puedo marcar acá? Bien, vamos. Vía ramo interno del nervio laringio superior. Ramo interno del nervio laringio superior. Puede ser ahí. Vamos, totalmente deducido. Nervios alveolares superiores. Todo esto. Esto es territorio de los nervios alveolares superiores, anteriores en este punto, que son ramos colaterales del nervio maxilar B2. Esto es territorio del nervio nasopalatino, antiguamente fenopalatino. Entonces voy a marcar aquí en este punto. Bien, correcto. Gusto y sensibilidad general, vía los ramos linguales que vienen del nervio glosofaringeo, ramos terminales del nervio glosofaringeo. Todo esto, puedo marcarlo aquí o aquí. Vamos todavía. Vía ramos tonsilares. Bueno, marcamos la tonsila palatina. Bien, bastante bien. Nuevamente inervación, todo esto es plexo faringio, esto es territorio del nervio trigémino maxilar B2 a través de los nervios alveolares superiores, anterior y posterior. Bueno, inervación sensitiva. Bueno, esto es inervación sensitiva de la lengua, ¿sí? Sensibilidad lingual. Em, Esto es importantísimo, puede ser preguntado en cualquier examen, ¿sí? Acá lo fundamental es saber lo siguiente. El territorio que está con color rojo procede del nervio facial. Y la manera a través de la cual llega el nervio facial a inervar los dos tercios anteriores de la lengua, que se corresponde con este territorio con las líneas rojas horizontales, es bastante curioso, interesante, y lo podríamos explicar aquí de manera breve. ¿Cómo se da esto? Tenemos al nervio facial. El nervio facial sabemos que es un nervio que se origina de la fosita supraolivar y se va a dirigir hacia el conducto auditivo interno pasando desde el endocráneo hacia el exocráneo a través de la porción anterosuperior de ese conducto auditivo interno, es decir, digamos, el conducto auditivo interno es esto, se divide por la cresta falciforme y por un ligamento horizontal en cuatro cuadrantes, pasa por este cuadrante, que es el anterior superior, y llegas al acueducto de Falopio. Acueducto de Falopio que está en la porción petrosa del temporal. Entonces vamos a dibujar un temporal, supongamos que esto es la mastoides, aquí estaría el conducto auditivo externo, aquí estaría la estiloides, su apófisis cigomática y su escama. Supongamos que esto es un temporal, supongamos. Sabemos que el nervio facial pasa por el interior del peñasco del temporal, es decir, que va a venir por acá, atraviesa un acueducto que se llama acueducto de Falopio y llega hacia un foramen que se llama estilomastoide. A partir de allí sale el exocráneo y se divide en su ramo temporofacial y su ramo cérvico-facial. Este recorrido es fácil, es el trayecto extracraneal. Ahora, esto es importante. El nervio facial en su porción intrapetrosa, es decir, esta porción va a dejar numerosos ramos colaterales que son, por su situación, intrapetrosos. Se designan así, intrapetrosos porque están dentro de la porción petrosa del temporal, también llamado peñasco del temporal. Uno de los nervios que va a dejar aquí es el nervio cuerda del tímpano, que atraviesa la caja timpánica por su segmento superior, relacionándose hacia arriba por el tegmen timpani o techo del tímpano, y va a atravesar la cisura glaseriana o cisura petrotimpánica o cisura de Glaser, y vía un ramo terminal del nervio mandibular, que es el nervio lingual, va a llegar hacia los dos tercios anteriores de la lengua. Entonces, ahí describimos brevemente, de manera sencilla, esquemática, cómo llega el nervio facial a través del cuerda del tímpano que hace viaje con el nervio lingual a inervar los dos tercios anteriores de la lengua. Esto es importante, se los pueden preguntar en cualquier examen. Bueno,
Entonces, dos tercios anteriores, nervio facial, ya explicado. Tercio posterior a partir de los ramos linguales, que son nervios terminales del nervio glosofaringio. Y todo este segmento glosoepiglótico que divide las vesículas epiglóticas, etcétera, 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 proviene del nervio vago, es decir, plexo faríngeo. Y pregunta, ¿cómo se forma el plexo faríngeo? El plexo faríngeo se forma por la comunicación nerviosa entre los nervios 9, 10, la raíz superior del 11 y la cadena simpática. Pregunta de examen. Bien, gusto vía cuerda del tímpano y nervio lingual. Todo esto yo puedo marcar cualquier punto, porque todos estos dos tercios anteriores de la lengua sean nervio facial. Bien, correcto. Vía ramo interno del nervio laringio superior. Bueno, aquí había un punto que tenía una aferencia a través del ramo interno del nervio laringio superior, porque esto es laringe, ¿no? Entonces puede ser este punto, por ejemplo. Puede ser este punto, puede ser este punto. Vamos a marcar eh, ese punto. Bien, bien, bien. Sensibilidad. Gusto y sensibilidad general vía ramos linguales. Esos dos puntos. Nos queda uno, vía nervio lingual. Eh, bien, bueno, esa es la inervación de la lengua, fundamental. Fundamental. Bueno, pasamos de lámina, vamos a ir un poquito más hacia cuello. Por ejemplo, esto es faringe, nodos linfáticos, drenaje linfático. Aquí vamos a la glándula tiroides. Y esta lámina, esta ilustración está interesante para trabajar muchos elementos, tanto viscerales, nerviosos, linfáticos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a iniciar aquí el test, localizar y... Bien, entonces el primer elemento que debemos marcar es la vena yugular anterior, ¿sí? Que se encuentra en ese hueco que se llama hueco supraesternal, external por la división de la lámina superficial de la fascia cervical, también llamada fascia de Coles. Y aquí, por ejemplo, fíjense lo que vemos. Esto es glándula tiroides con su aspecto arracimado y entonces este punto se llama istmo, perdón, esto se llama lóbulo. Esta conexión medial se llama istmo. Esto sería el istmo de la glándula tiroides. Y este es el lóbulo, en este caso sería izquierdo, ¿no? De la glándula tiroides. Pero fíjense que aquí vemos un tercer lóbulo que se llama eh, lóbulo piramidal, por terminología anatómica internacional, o pirámide de la Alouette, por terminología anatómica clásica. Es un lóbulo supernumerario de la glándula tiroides. Vena yugular anterior. Aquí vemos la del lado izquierdo, del lado derecho. Podemos marcar cualquiera. Perdón, acá me equivoqué totalmente. Esta es la vena tiroidea inferior. Bueno, carótida externa. Ahí la vemos a la carótida externa. Vena cava superior, tronco tirio cervical, arterio bicérvico supraescapular, arteria supraescapular. Esto es arteria cervical ascendente, arteria tiroidea inferior, arteria cervical transversa, arteria supraescapular o al revés. Arteria supraescapular, arteria cervical transversa. Tiene más sentido que sea así la disposición. Supraescapular, bueno, me equivoqué. Venas brachiocefálicas, tronco brachiocefálico izquierdo, tronco brachiocefálico derecho. Arteria cervical ascendente, ya la habíamos identificado de este lado. Linfonodos pretraquiales. Allí vemos un linfonodo pretraquial. La linfa de la laringe y la glándula tiroides drenan allí. Arco de la arteria aorta o callado aórtico. Bien, raíz superior del asa cervical. Arteria y vena tiroides superior. Primera costilla seccionada. Arteria carótida común. Músculos cricotiroides con su cabeza anterior y su cabeza posterior que producen la báscula del cartílago tiroides y se encuentran inervados por el ramo externo del nervio laríngeo superior que proviene del nervio vago, que se origina de el surco retrolivar, si no me equivoco, el nervio vago. Vena yugular externa.
Este dijimos que era vena yugular anterior, entonces esta es la vena yugular externa. Bien. Vena yugular interna. Fácil. Aquí la vemos, aquí la encontramos. Arteria tiroidea inferior. Tiroide superior. Y bueno, aquí tiroide inferior. Se llega a ver un poquito. Cervical transversa o transversa del cuello. Bien. Raíz inferior del asa cervical. Lóbulo derecho de la glándula tiroides. Ramo interno de ¿qué? De la arteria laringea superior, de la arteria tiroidea superior, del nervio laringeo superior. Puede ser cualquiera. Vamos a marcar aquí este punto. Cartílago cricoides. Cartílago cricoides. Está tapizado por la glándula tiroides. Aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve. Bien. Tronco brachiocefálico. ¿De qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Ah, me pide la arterial. Hay que hacer siempre esa aclaración. Arteria y vena subclavia. Vena subclavia, arteria subclavia. Nervio frénico pasando por el espacio intersticial entre la vena y la arteria. Venas tiroideas inferiores. Bueno, la que había marcado como vena yugular externa, me había equivocado totalmente. Carótida interna. Nervio frénico. Bah, marqué bien eso. Nervio laríngeo recurrente izquierdo. Aquí lo vamos abrazando, recurriendo sobre el callado aórtico o arco del aorta. Membrana tiroidea. Esta es la membrana tiroidea. Eh, Vena tiroidea media, IMA, Denobaer. Bueno, Denobaer es la arteria. IMO de la glándula de tiroides. Ese punto. Músculo escaleno anterior. Bueno, no sé dónde marcarlo porque acá hay varios puntos. Ahí. Lóbulo piramidal frecuentemente ausente o pequeño de la glándula de tiroides. O el pirámide de la Louet. Nervio laríngeo superior. No sé de qué lado, pero lo marcamos ahí. Laríngeo recurrente derecho abrazando la arteria subclavia en su porción preescalénica. Lóbulo izquierdo de la glándula de tiroides. Ramo externo del nervio laríngeo superior. Estimo. Yendo inervar al músculo cricotiroideo. Ligamento cricotiroideo mediano. Por detrás de la pirámide de la Louet. Cartílago tiroides con su lámina. Prominencia laríngea, escotargo tiroideo superior, escotargo tiroideo inferior, línea oblicua. Hasta superior o mayor, hasta inferior o menor. Hueso yoides en su cuerpo. Arteria laríngea superior. Rama colateral, arteria tiroidea superior. Bueno, puntaje bastante bueno. Bien, esto ha sido todo con respecto al test de hoy. Espero que les haya gustado, servido y nos veremos en siguientes clases. Saludos.